cuando estaba el pastor Peguero, creo. Sí. Qué bueno es venir ahora y ver este templo tan hermoso. Que así como tenemos un templo físico, también podamos tener un templo espiritual, un corazón hermoso para que la presencia de Dios se goce en nuestras vidas. Amén. ¿Qué tal si oramos para que el Señor nos guíe en el estudio de su palabra en esta mañana? Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias Señor por darnos el privilegio de estudiar tu palabra. Te rogamos, Padre, que tu presencia esté con nosotros y que al abrir tu palabra y estudiarla podamos, Señor, entender el mensaje que tienes para nosotros hoy. Que podamos ponerlo en práctica y que tu Santo Espíritu nos ayude, Señor, a poder vivir para ti a cada instante. En el nombre de Jesús. En esta mañana vamos a hablar sobre el crecimiento espiritual. Como ustedes saben, estamos en una jornada de mayordomía. Pero la mayordomía no es simplemente lo que nosotros hacemos, porque la fiebre no está en la sábana, es lo que nosotros somos. Mayordomía no es lo que nosotros evidenciamos fuera. Claro, el mayordomo evidencia cosas correctas, pero lo que está dentro es lo más importante. Y lo más importante, la base de la mayordomía cristiana, es la vida espiritual. Si usted no está conectado espiritualmente con Dios, si usted no entiende el plan de Dios, si usted no entiende la palabra de Dios correctamente, obviamente que no va a tener ese deseo a ser fiel a Dios en los aspectos de mayordomía. Porque obviamente la fidelidad a Dios no es algo que naturalmente el ser humano quiera lograr. O sea, usted naturalmente no quiere ser fiel. O sea, las cosas, estar en paz con Dios y estar caminando por los mandamientos de Dios y vivir una vida consagrada a Dios, no es lo que naturalmente un ser humano desea. Nuestra naturaleza está inclinada al mal. Ahora, el Espíritu Santo hace una obra en nuestro corazón para que deseemos, para que anhelemos, para que amemos lo que naturalmente no nos es agradable. Así que cuando el apóstol Pablo dice en Romanos que el hombre natural no se adhiere a la ley de Dios, pero tampoco puede, habla justamente de la naturaleza humana. En nosotros no está la inclinación para hacer lo bueno, pero el Espíritu Santo logra, a través de la obra misteriosa de Él, colocar en nuestro corazón el anhelar estar en paz con Dios. No es que tú lo quieres, es que Cristo ha puesto a través de su Espíritu ese deseo en ti. No es que tú quieres estar en la iglesia, es que el Espíritu Santo te movió a venir. Por eso la palabra de Dios dice que Él hace tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Cuando el cristiano se desenfoca de Cristo y cree que por sus propias fuerzas puede lograr algún tipo de avance espiritual, está caminando por el camino peligroso del legalismo y de la autosuficiencia. Pero cuando tú dependes de Dios humildemente para cada cosa de la vida, entonces tú vas a crecer, tú vas a avanzar. Se notará que en ti hay un camino espiritual definido, pero no porque tú pones tu confianza en ti mismo, sino porque pones tu confianza en Dios. De esto vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de dos personajes bíblicos, Pedro y Pablo. Vamos a comenzar con Pedro. ¿Qué usted recuerda de Pedro? ¿Qué me dice? Del apóstol Pedro. ¿Qué usted recuerda? ¿Qué información tiene usted respecto a Pedro? Fue pescador, muy bien, tenía una pequeña empresa, era un emprendedor, tenía una barca donde pescaba. ¿Qué más? ¿Qué más usted sabe? ¿Qué información usted maneja sobre la persona de Pedro? A ver. Jesús lo llamó a ser pescador de hombres. ¿Qué más? Era el más extrovertido, era el más carismático, el más extrovertido, siempre estaba metiendo la pata porque no se quedaba quieto. ¿Qué más usted recuerda de Pedro?
Exacto, cuando Jesús le dijo, ven, camina sobre el mar, él estaba caminando, pero cuando se desvió la vista del Señor y dijo, pero mira, yo camino sobre el mar, comenzó a hundirse. ¿Qué más usted recuerda de Pedro, líder? Sacó la espada y le mochó la oreja a Malco, el asistente del sumo sacerdote. Dígame. Andaba armado. Pedro no era fácil. Fácil no era Pedro, ¿ok? De eso estamos claros. ¿Qué otra información usted recuerda de Pedro, hermana? Negó a Jesús 3 veces ante el temor de que lo apresaran también a él. No, y maldijo. No, maldición. Perdón, no estoy haciéndolo yo, sino imitando lo que él dijo. Y maldijo, y esto y aquello, y negó. Yo no conozco a este hombre, yo no conozco a este hombre, yo no conozco a este hombre. 3 veces. Algo que lo hizo, que le dolió en su corazón, y dice que lloró como amargamente, porque negó a su amigo, a Jesús. ¿Qué otra cosa usted recuerda de Pedro? Asimismo, ¿recuerdan ese episodio cuando Jesús resucita? Juan 21, se encuentra con Pedro y ¿qué le dice? Simón, ¿me amas más que estos? ¿Ustedes recuerdan a un Pedro muy seguro de sí mismo? Diciendo, yo no te negaré, yo defenderé, yo estaré ahí para defenderte. Y ante la primera crisis, ¿qué hizo? Patica para que te tengo. Se fue. Sin embargo, Jesús ahora le pregunta, después de resucitado, cuando lo restaura, cuando lo perdona, hay un detalle importante. Cuando Jesús resucita, le manda a decir a María Magdalena, dile a los muchachos que yo resucité. ¿Y a quién? Y a Pedro. Dando a entender con esto que Pedro era muy importante para Jesús. Jesús amaba mucho a Pedro. Ay, Pedro. Tú estás diciendo que tú vas a estar conmigo hasta el final. Quiero decirte, Pedro, que Satanás me ha pedido, ¿para qué? Para zarandearte como a trigo. Pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. ¿Amaba Jesús a Pedro? ¿Lo amaba? ¿Lo amaba mucho? ¿Y Pedro amaba a Jesús? ¿Amaba Pedro a Jesús? ¿Lo amaba mucho? No tenga miedo. ¿Lo amaba o no lo amaba? ¿Lo amaba o no lo amaba? Hermana querida, usted que dice supuestamente, ok, no, pues hay que tener cuidado porque ahorita uno, cuando viene a verlo, es un hermano que le está enamorando y de repente yo digo, ¿usted es su esposo? No, todavía somos novios y cosas así. Yo no caigo en esos ganchos, pero qué bueno, son esposos. ¿Usted lo ama o no lo ama? ¿Lo ama o no lo ama? ¿Lo ama o no lo ama? ¿Y usted la ama o no la ama? Ok, se aman. Qué lindo, Dios lo bendiga mucho. Sin embargo, ¿usted le ha fallado en algún momento a él? ¿Lo ha hecho sentir mal en su relación de matrimonio? ¿O usted siempre ha estado perfectamente en todo, nunca ha dicho una palabra, nunca se ha incomodado, fregando, no ha hecho un rezo? Este hombre que nunca ha tenido una problemita, nunca han tenido un problemita, nunca. Claro que sí, porque que usted ame a alguien no significa que usted no cause en algún momento alguna herida. Entonces, ¿amaba Pedro a Jesús, sí o no? Sí. Pero ante el miedo de que lo apresen, ¿qué hizo? Lo negó. Pero luego, ¿qué hizo? Lloró amargamente. Pedro es una persona como tú y como yo. Amamos a nuestra familia, amamos a nuestros amigos, pero no somos perfectos. En ocasiones también fallamos. Y nos fallan. Cuando tú fallas, tú quieres que te perdonen, ¿sí o no? Pero ¿y cuando te fallan a ti? Hay que dar, porque de gracia recibimos, damos de gracia. Pedro amaba a Jesús, pero le falló. Y amargamente lloró
¿cómo pude hacerlo? ¿Cómo pude fallarle a mi amigo, a mi maestro? Es cierto que ya las esperanzas de que Él sea el Salvador de Israel se fueron porque lo están llevando a la chirola para la cruz. Pero yo no debí traicionarlo. Lloró amargamente y cuando Jesús resucita, lo restaura. Apacienta mis ovejas. Pedro llegó a ser un líder muy importante. Jesús dijo en Mateo 18, le dijo a Pedro, mira, 17, 18, tú eres una pequeña piedra y yo soy una gran roca. Y sobre la roca, que soy yo, Cristo, yo edificaré mi iglesia. Pero te daré a ti, Pedro, el ser el líder de este equipo que estoy formando cuando ya yo no esté. Efectivamente, Jesús se fue, resucitó, ascendió al cielo y visiblemente dejó como el líder de la iglesia, como el pastor de los pastores, el coordinador de la iglesia, dejó a Pedro. Pedro fue entonces lo que podemos decir hoy el presidente de la asociación. ¿Puede entender? En Hechos capítulo 15, cuando estaba el concilio de Jerusalén, ¿quién fue que juzgó y que determinó la sentencia del problema que se armó allí con los gentiles, Pablo y Silas y Bernabé? Pedro, porque Pedro era el cabeza, Pedro era el líder, el presidente del equipo. Jesús le dio esa encomienda. Por lo tanto, Pedro era un gran pastor, no era un pastor más, era un pastor que dirigía la iglesia, que dirigía la obra, fue encomendado por el mismo Jesús para estar al frente de lo que es la iglesia, la coordinación de los pastores, el enfoque del trabajo evangelístico y demás. Como me dijo una hermana, predicó un sermón, era un gran evangelista, predicó un sermón y 3,000 personas llegaron ese mismo día a los pies de Cristo. ¿Era Pedro cualquier persona? ¿Era Pedro cualquier persona? ¿Era Pedro un gran pastor? ¿Era un gran líder? ¿Había fallado? Sí. ¿Jesús lo perdonó, lo restauró? Sí. Ahora Pedro está colocado en una posición de liderazgo y sin temor, sin miedo, sin doblez. Ahora, sin importar de que lo metan preso, de entregar su vida, ahora Pedro está totalmente entregado a la predicación del evangelio. Lo amenazaron a él y a Juan, no vayan al templo a orar, y a las 3 de la tarde, como era su costumbre, ¿qué hicieron? Fueron. Y cuando le recriminaron, ¿por qué hacen esto? Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Ya Pedro no tiene miedo, ya Pedro no tiene doblez. Ahora Pedro está decidido a lo que sea por aquel que lo restauró, por su amigo que lo volvió a perdonar una vez más. Y ahora Pedro está con interés predicando el evangelio. Dedicó su vida a predicar de Cristo. Entendió que el reino que Cristo venía a establecer era un reino espiritual y que el evangelio es la herramienta a través de la cual las personas entienden el plan de salvación y pueden entrar en un pacto de salvación con Cristo. Toda su vida Pedro la dedicó a predicar el evangelio. Ya está viejito. Y el Espíritu Santo le dijo, te van a crucificar como crucificaron a tu maestro. Pedro estaba radicado en Roma. Y a sabiendas de lo que querían fraguar contra él, mandó a decirle a sus verdugos, según la tradición nos cuenta, cuando me crucifiquen, crucifíqueme con la cabeza hacia abajo, porque no soy digno de morir igual que mi maestro. Pedro sabía que iba a partir de este mundo. Ya el Espíritu Santo le indicó, te van a sacrificar, te van a martirizar. Y Pedro escribe 2 cartas, primera de Pedro, segunda de Pedro. En esas 2 cartas,
el apóstol se despide de la iglesia. El apóstol presenta una vislumbre de Cristo, de lo que es tener la naturaleza divina. Y obviamente, al despedirse de las cartas, en la segunda carta, al despedirse, al decir lo último que va a decir, obviamente, como es de esperar, habla de la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de Cristo en gloria. Algunos se burlan, pero el Señor no retarda su promesa como algunos creen que es tardada, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. El cielo será destruido con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Y sabiendo que estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debemos nosotros de andar en santa y piadosa manera de vivir, adelantando y apresurando la venida de nuestro Señor Jesucristo? Cuando yo le pregunto a usted, mi hermano querido, si usted fuera Pedro, si usted, después de todo lo que Pedro vivió con Cristo, después de las altas y las bajas, después de los fracasos y de los triunfos, si usted fuera Pedro, ese pastor que Dios colocó al frente de una iglesia grande en crecimiento, de una iglesia multicultural, una iglesia que crecía por todas las cuatro esquinas, por todos lados crecía la iglesia, el evangelio, milagros, maravillas. Si usted fuera Pedro y ya usted sabe que está llegando su momento de irse, el Espíritu Santo le reveló, ya te van a sacrificar, Pedro. ¿Qué tú le dirías a la iglesia a la cual tú has dedicado tus años, tu energía? ¿Qué tú le dirías a esta iglesia? Si tú fueras Pedro, que dedicaste tu vida, sacrificaste tus energías, tus recursos, porque en una ocasión Pedro dijo a Jesús, y nosotros que hemos dejado casa, padre, barca, todo, ¿qué tendremos? Y Jesús le dijo, tendrán 100 veces más y la vida eterna. Pedro hizo una inversión, pero la inversión de Pedro no fue solamente de teoría, no fue de sentarse en una silla. Su emprendimiento, sus recursos lo entregó al evangelio. Pedro entregó la vida entera a Cristo, predicó, trabajó para Cristo, amaba a la iglesia, quería que la gente conociera del evangelio, quería que la gente atesorara la esperanza de que Cristo vendría una vez más y lo buscaría y establecería el reino eterno que él predicaba. Pregunto, si tú fueras Pedro y tuvieras que escribir tu carta de despedida, ya en la postrimetría de tu vida, en el momento culmen, ¿qué tú le dirías finalmente a la iglesia? Alguien me dice, ¿qué le diría a usted? ¿Qué usted le diría a la iglesia? Si usted fuera, imagínese que usted es Pedro, ¿qué usted le diría a la iglesia? ¿Qué mensaje final le daría a la iglesia? Dígalo sigan en la meta. ¿Qué más le diría a usted? ¿Qué le diría a usted a la iglesia? Manténgase firme. ¿Prepárense para qué? Prepárense para la segunda venida. El anhelo mayor de Pedro era volver a ver a su maestro. Y Pedro tenía una idea mucho más clara que nosotros, porque nosotros no anduvimos con Jesús en las calles polvorientas de Palestina, predicando y haciendo milagros. Pedro sí. Pedro amó a Jesús, era su amigo, vivió con él, dormían juntos, andaban juntos, comían juntos. Así que Pedro anhelaba predicar de Cristo para que el día llegue y entonces él poder reencontrarse con ¿quién? Con su amado maestro. Por eso es que Pedro, cuando termina su carta, su segunda carta, el mensaje final de Pedro es: el día del Señor vendrá. Yo cuando era jovencito, yo no soy viejo, yo tengo 40 años, pero cuando era más jovencito, escuché una historia de un misionero, de una señora mayor que siempre iba a la iglesia y llevaba un tenedor. Y ella no soltaba su tenedor. Y cuando le preguntaban, no, es que lo mejor está por venir, decía ella. Lo mejor era el postre. Entonces ella no soltaba el tenedor porque cuando terminaba el almuerzo venía el postre. Y ella le decía a la gente, no suelten el tenedor, que lo mejor está por venir. Y la conocían así, como la hermana que lo mejor está por venir. Porque ella preparaba un budín muy, muy delicioso. Y cuando ya todo el mundo comía, entonces sacaba el budín. Aquí está, lo mejor llegó.
Y entonces escuché esa historia en un misionero. Pedro, aunque sabía que iba a morir, él también sabía que eso no era su final. Lo mejor estaba por venir. Él quería reencontrarse con su amado maestro, con su amigo, con Cristo Jesús. Por eso Pedro termina la segunda carta de Pedro, capítulo 3, es el último capítulo. Él termina hablando de que Cristo viene. Amén. ¿Cuántos creen que Cristo viene? Amén. Es la esperanza bienaventurada del cristiano. Anhelamos ver a Cristo un día cara a cara. Es por eso nos llamamos como adventistas, porque el adventista espera el segundo advenimiento de Cristo. Es lo que nos motiva a predicar, es lo que nos da una perspectiva, una cosmovisión, un sentido especial a nuestra vida. ¿Por qué ustedes creen que la gente anda sin esperanza? Porque no conoce del Evangelio. Pero cuando tú conoces del Evangelio, cuando tú sabes que a pesar de las dificultades, el Señor ha prometido un reino eterno, dice Pedro, donde mora la justicia. Entonces tú anhelas ese momento. Es la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Señor Jesucristo. El día del Señor vendrá, repítalo, el día del Señor vendrá. Hasta ahora te he hablado de un personaje, pero dije que iba a hablar de ¿cuántos? A ver cuánto me queda. Ya no me queda nada. Pero ustedes me regalan 5 minutos. Son y 10 y 5. ¿No podemos ir a la 1? No vamos a ir a la 1. ¿Cuál fue el segundo personaje que yo dije? ¿Quién era? Pablo. ¿Quién es el personaje? Pablo. Vamos a hablar un chin de Pablo. Se supone, es lógico, que Pedro termine hablando de la segunda venida. Pero no termina hablando de la segunda venida. Cuando usted va, ¿están conmigo? Siento como que se me están yendo para otro lado. ¿Están aquí o están allá? Estamos aquí, ok. Cuando Pablo escribe su carta, Pedro. Cuando Pedro escribe su segunda carta, cuando está finalizando su carta, cuando va a cerrar su carta, lo ideal es que siga hablando de la segunda venida como él está hablando. Pero Pedro no termina hablando de la segunda venida. Pedro termina hablando de Pablo. Vayan conmigo a la Biblia. Segunda de Pedro 3, versículo 13. Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles y en paz. Y tengan entendido que la paciencia de nuestro Señor, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus cartas, y comienza ahí a sazonar a Pablo. Yo le quiero hacer una pregunta, hermanos queridos. ¿Por qué Pedro tuvo que mencionar a Pablo?
y no quedarse en que Cristo viene y ya. ¿Por qué traer a Pablo cuando te dicen, dime, ¿cuál es tu mensaje? Dime lo último que tú quieres decir. Ya te van a sacrificar, ya tú vas a morir. Ahora di lo último, di qué es lo último. Cristo viene. Y recuerden que Pablo es mi amado hermano, que Dios le ha dado mucha sabiduría y que Dios le ha dado que escribiera muchas cartas con mucha sabiduría, que son muy buenas para la iglesia. Eso como que no coincide, ¿sí o no? ¿Coincide o no coincide? Coincide. ¿Por qué coincide, hermana? No, no por eso, pero vamos a escuchar a la hermana, que creo que la hermana tiene algo para nosotros. ¿Por qué usted cree que coincide? Siga que usted va bien. Perseguir. Sí, sí, sí. Los transformó. Perfectamente. Usted va bien, usted va por ahí, usted está encaminada. Pero la voy a ayudar. La voy a ayudar. Déjeme ayudarla. Usted comenzó muy bien y es por ahí. Pero déjeme ayudarla. Miren, como dice mi hermana, ¿cómo es su nombre? Elsa. Pablo era un perseguidor, pero se convirtió a Cristo. Lo tumbaron del caballo, se hace evangelista, se hace pastor. Y ahora es un pastor. Predica con denuedo del evangelio y está dispuesto a dar la vida por Cristo. Pero pasó algo. ¿Quién era el presidente de la asociación? ¿Quién era el que dirigía el equipo? ¿A quién fue que Dios encomendó para que Jesús mismo dijo, tú vas a ser el que va a guiar este equipo cuando yo no esté? ¿Quién era un pastor nuevo? ¿Quién era un pastor recién convertido? Que era un necio, pero Dios lo transformó. Ahora viene con mucho brío a la iglesia. Quería llevarse el mundo por delante, predicando y levantando iglesias más que nadie. Okay. Llegaron a Antioquía. Y Gálatas capítulo 2 nos dice que estando en Antioquía, usted no puede leer la historia, por el tiempo no, le voy a parafrasear la historia. Pedro llegó a Antioquía a visitar a los hermanos de Antioquía. La iglesia repleta, los hermanos contentos. Viene el presidente de la asociación y Pablo, el pastor local, se lo comió con yuca y aceitico y cebollita. Usted es un hipócrita delante de todo el mundo. Usted es un hipócrita. Usted no quiere juntarse aquí con los gentiles porque hay 2 o 3 judíos. Buen hipócrita. Y Pablo dice, y lo reprendí duramente porque era digno de reprender. Yo le pregunto, ¿usted cree que eso le cayó bien a Pedro? ¿Usted cree que le cayó bien? ¿Usted cree que Pedro dijo, gracias, qué bien me hace sentir estas palabras, Pablo? Que un pastor joven, un pastor nuevo, uno que llegó en estos días, viene y humilla delante a toda la iglesia al presidente de la asociación. Y le dice hipócrita delante de todo el mundo. Hermanos, eso le dolió a Pedro. ¿Ustedes creen que Pablo era fácil? ¿Ustedes creen que Pablo era fácil? Yo le pregunto, ¿estuvo bien o mal lo que hizo Pablo? ¿Era verdad o era mentira? ¿Era verdad o era mentira? ¿Era un hipócrita Pedro? ¿Sí o no? ¿Estaba mal Pedro? Sí. ¿Pero estuvo bien lo que hizo Pablo? ¿Se pasó un poquito de la raya? ¿Usted conoce a alguien que se pasa de la raya? ¿Usted a veces se pasa de la raya también? Sí, porque cuando dije conoce a alguien, la gente, sí, yo conozco a alguien, pero ¿y usted se pasa de la raya?
¿Quién es perfecto aquí? Levante la mano que es perfecto. Nadie, ¿verdad? Ok. Yo quiero que ustedes escuchen ahora con atención lo que les voy a decir. ¿Cuántos están escuchando con atención? Gálatas 1:1. Yo voy a leerlo rápido, lo tengo aquí todo. Gálatas 1:1. Va a estar en la pantalla también si quieren leerlo. Solamente escuche lo que dice aquí y usted va analizando conmigo a ver qué usted cree de lo que vamos a leer. Pablo está hablando de sí mismo, Gálatas 1:1. Aquí está en la pantalla. Pablo, Gálatas se escribió en el año 48 después de Cristo. Pablo tenía como 15 años de bautizado. Año 48 después de Cristo. Perdón, 15 años no, tenía pocos años de bautizado Pablo. Pablo, él es el mismo Pablo que está hablando. Apóstol, no de hombre, ni por hombre. Yo no le debo mi ministerio a nadie, sino que Jesucristo y Dios mismo que resucitó de los muertos me llamó. Pablo, apóstol atrás. Pablo, apóstol, no de hombre, ni por hombre. Yo no le debo mi ministerio a nadie. A mí ningún hombre me llamó aquí. Cristo mismo me llamó. El mismo Dios me llamó en una luz. ¿Era verdad o era mentira? Ustedes notan, ¿qué usted nota en esta expresión? ¿Se nota humilde esta expresión? ¿Se nota humilde? ¿Era verdad o era mentira? Pero se nota como que este Pablo en el año 48, o sea, comenzando su ministerio, tenía como algo de arrogancia, ¿sí o no? Tenía como un poco de prepotencia, ¿sí o no? ¿Lo pueden notar? Bien, 7 años después, ¿cuántos años después? 7 años. Pablo escribe otra carta, Primera de Corintios. Y en Primera de Corintios 15:9, Pablo dice lo siguiente: 7 años después, en el año 55 después de Cristo, está datada esta carta de Primera de Corintios. Porque yo, una vez más, Pablo está hablando ¿de quién? De sí mismo. 7 años después, recuerden, de Gálatas. En Gálatas fue que le echó el boche a Pedro, ¿se acuerdan? Y que él escribió con la boca abierta. Era digno de reprender. En Gálatas, una etapa donde él estaba como todavía nuevo, medio inmaduro en la fe. Okay. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Y de hecho, no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. ¿Notan un cambio? En una distancia de 7 años, Pablo pasa de decir, apóstol de Jesucristo, no le debo el ministerio a nadie, a decir, soy el más pequeño de los apóstoles de Jesucristo. ¿Ustedes notan algún cambio? ¿Pueden detectar algún cambio de este lado, chicos? ¿Detectan algún cambio? ¿Sienten como que Pablo está un poquito más bajándole el ki? Yo digo el ki porque mi generación vio unos muñequitos que se llaman Goku, que habían unos ki y una cosa. Pero olvídense que ustedes no saben de eso. Le bajó el ki, le bajó el nivel. Está un poquito como más tranquilo Pablo. Está un poquito más humilde. Sí. Quiero que vayamos 8 años más adelante. En el año 62, mejor dicho. Pablo escribió Efesios 3:8. Pablo dice lo siguiente sobre sí mismo, su autopercepción. A mí, está hablando Pablo de sí mismo, que soy el más pequeño de los santos, hablando de los hermanos de la iglesia. Me fue dada la gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Efesios 3:8. Yo pregunto, ya pasaron 15 años, 8 desde Corintios,
15 desde Gálatas. Y ahora en Efesios Pablo dice que él es el más pequeño de los hermanos de la iglesia. Pregunto, ¿está cambiando Pablo, sí o no? ¿Está bajándole un poquito a ese ego, sí o no? Hago un paréntesis. ¿Ustedes recuerdan cuando Pablo comenzó su ministerio con Bernabé, que dijo, vamos allá, vamos a predicar? Y había un joven llamado Juan Marcos, que luego se fue, se devolvió, y Bernabé en el segundo viaje lo quiso llevar. Y Pablo tuvo una discusión tan grande que le dijo, con ese yo no vuelvo más. No era misericordioso, no daba segundas oportunidades. Pero el Pablo de Colosenses, que es el mismo de Efesios, fueron escritas el mismo año, escribió diciendo, tráiganme a Juan Marcos porque me es útil en el ministerio. Él cambió con la gente. Ya Pablo no era el arrogante Pablo que comenzaba humillando hasta el presidente de la asociación, sino que fue paulatinamente llegando a ser un Pablo humilde. El último texto que le voy a compartir es este. La última carta. Pablo, al igual que Pedro, murió también martirizado. Primera de Timoteo 1:15. Esa carta fue escrita en el año 65. Pablo murió en el año 67, decapitado. Le volaron la cabeza, según la tradición, el emperador Nerón. Pero en primera de Timoteo 1:15, Pablo dice lo siguiente: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo pasó de considerarse un apóstol que no le debe su ministerio a nadie, a considerarse el primero de los pecadores. ¿Fue cambiando el apóstol Pablo? ¿Fue creciendo en su autopercepción? ¿El Espíritu Santo fue trabajando en su corazón? Y Pedro también lo sabía. Pedro también sabía que Pablo había cambiado, que Pablo ya no era ese joven pastor arrogante que lo humilló en público. Y aunque a Pedro le dolió, Pedro llegó también a ser transformado por Jesús. Y en la postrimería de su vida, él no quería, escúchenme bien, hermanos míos, él no quería, recuerden que en ese tiempo no había WhatsApp, habían cartas. Y lo que tú querías que se supiera, tenías que escribirlo en una carta que corriera. Pedro no quería irse al martirio, donde ya el enemigo lo estaba llevando, sin que la iglesia entera supiera que él no le guardaba ningún tipo de rencor a Pablo. Y por eso Pedro incluye finalmente, lo último que dice es, Pablo es mi ¿qué? Mi amado hermano. Mi amado hermano Pablo. Quiero, léanlo conmigo. Vamos a dejarlo en la pantalla, mi líder. El versículo 15. El versículo 15. De segunda de Pedro 3, perdón. Segunda de Pedro 3:15. Voy a leerlo. Dice: tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo para Pedro. Pablo era su amado hermano. Su amado hermano, a quien Dios le había dado mucha sabiduría. Pedro también reconoció la obra que el Espíritu Santo había hecho en Pablo. Termino diciendo lo siguiente, hermanos queridos. De nada vale tú venir aquí a la iglesia
y anhelar la segunda venida de Cristo, de nada vale tú predicar de Cristo, venir a hacer obra misionera, si tienes enemistad con tu hermano. De nada vale tú amar a Dios a quien no ves y no estar en paz con tu hermano a quien tú ves. Si quieres realmente esperar la segunda venida de Cristo, es el mensaje que Pedro da, tienes que al final también reconciliarte con tu hermano. Aunque te haya humillado, aunque te haya maltratado, aunque tú le hayas maltratado, si hay enemistad, si hay tiranía, si hay incomprensión, no estamos preparándonos para el cielo. No carguen a nadie, no guarden rencor, perdónense unos a otros, mantengan el corazón limpio, como los niños que son sanos, que el padre le da una pela y al ratito lo abraza. Hay que ser como niños. Hay que dejar el rencor, hay que dejar la crítica, el chisme, la desunión, el maltrato, el ego, la comparación. Hay que ser uno, hay que amar a su prójimo. Saben que lo más difícil es tú amar al que está en tu casa, porque tú conoces todas sus mañas, sus heridas, te han maltratado, te han hablado mal, te han destruido muchas veces. Pero el Señor nos manda a amarnos unos a otros, porque no podemos soñar con un cielo donde vamos a ver a un Dios que nunca hemos visto, cuando al que vemos aquí todos los días no lo amamos. Ese es el mensaje que Dios tiene para nosotros hoy. Ese es el mensaje de la segunda carta de Pedro. Por eso Pedro terminó hablando de Pablo, para que todo el mundo sepa que él lo perdonó, para que todo el mundo sepa que era su amado hermano. Y yo quiero pedirte en esta tarde ya, que en el nombre de Jesús te arregles con tu hermano. Yo no sé por qué Dios puso este tema aquí. Usted sabe que estamos en jornada de mayordomía, ¿cierto? Pero hay un texto bíblico que a mí me ha dado mucho en la mente. Y es el siguiente. Si tú vas al templo y vas a entregar una ofrenda al Señor, pero tienes algo contra tu hermano, deja la ofrenda tranquila y antes de ofrecerla, ve y reconcíliate con tu hermano. Yo creo que la mejor ofrenda que podemos darle a Dios en esta jornada de mayordomía es que nos reconciliemos como iglesia, es que nos pidamos perdón y que podamos tener un corazón puro y limpio, sin rencores, sin arrogancias, sin altanería, sin maltratar al otro, sin chismear, sin hablar mal de mi hermano, sin criticarlo. Y si lo hice, porque ustedes creen que ustedes no son santos, yo tampoco soy santo, somos pero imperfectos, tenemos detalles, tenemos problemas. Si lo hice, que el Espíritu Santo derrame en este preciso momento un espíritu de reconciliación real en su iglesia. Que Dios more aquí y que pueda unirnos, pero unirnos de veras. Y que podamos dejar todo orgullo, toda vanidad, todo corazón duro, y que podamos ser humildes y pedir perdón a nuestro hermano. Yo no conozco aquí a nadie, hermano. Aquí yo he visto gente por ahí y lo he saludado, pero yo no conozco a nadie. El líder fue que me escribió los otros días para el tema. Yo no sé los problemas que ustedes tienen, ¿ok? Pero Dios trajo este mensaje para ustedes. El que tiene que agarrarlo, agárrelo. Y pídale a Dios que le ayude. Dejemos, hermanos, las altanerías. Dejemos la desunión. Cuidemos nuestra boca. Cuidemos nuestras críticas.
y apoyemos a nuestro hermano. Si un hermano no lo está haciendo bien, usted tiene una herramienta poderosa para ayudarle. Ore por él. Pero únanse, porque si no estamos unidos, no estamos en nada. Por más que vengamos aquí a cantar, por más que vengamos aquí a la iglesia el sábado, por más que Pedro dice que yo quería venir al cielo, que Cristo viene, que yo quiero ver a mi Jesús, a mi Maestro, eso era muy bonito, eso es cierto, esa es nuestra esperanza. Pero mi amado hermano Pablo, eso también es parte de esperar a Cristo. Que Dios te bendiga, hermano. Que Dios te ayude y te fortalezca. Y que allá nos demos un abrazo fuerte. Antes quiero orar. Quiero orar por ti, orar por mí también, para que Dios ponga un corazón humilde en nuestra vida. Nos ayude a tener un enfoque hacia el cielo. Que nos dé el valor y la fuerza para perdonar cualquier agravio y para pedir perdón también. ¿Quieres orar conmigo? Vamos a estar de pie. Amante Padre Celestial, gracias Señor por darnos tu palabra en esta mañana. Estamos aquí delante de ti solo pidiéndote, Padre, que nos ayudes a poder vivir una vida cristiana real, genuina, que nos guíe hacia lo que tú quieres para nuestra vida. Si hemos ofendido un corazón, si hemos ofendido a alguien, si le hemos hablado mal, si lo hemos criticado, si estás rodando por ahí que yo le hablé, que la vergüenza, el enemigo no me haga una jugada sucia, haciéndome tener vergüenza de pedir perdón, sino que yo pueda dejarme doblegar por el Espíritu Santo y que yo pueda acercarme a mi hermano, darle un abrazo y decirle: perdóname, te he fallado, sin importar lo que crea, sin importar lo que diga, pero que nuestro corazón esté limpio, que nuestro corazón esté liberado y que nuestro corazón tenga todo el rencor que pueda haber fuera de él. Señor, perdona nuestra vida. Ayúdanos a amar a nuestro hermano, a nuestra familia, a nuestro esposo, esposa, a nuestros hijos, a nuestros padres, Señor. Ayúdanos a amarlos. Ayúdanos a amar a nuestros hermanos de iglesia y a nuestra comunidad. Gracias por el mensaje de esta mañana. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga.